principal mito es de que la dictadura salvó a Chile de la crisis económica, de la catástrofe económica. La dictadura de Pinochet fue una catástrofe en términos económicos. Una catástrofe en términos económicos. Veamos algunas cifras. En la década de los 80, una de las grandes crisis económicas. Crisis económica en 1982. El PIB disminuyó 14,3%, el desempleo saltó al 30%, la pobreza superó el 45%. El costo del rescate a los bancos, porque esto de rescatar a las empresas privadas cuando tienen problemas es algo que viene de antes, no viene solo con la ISAPRE. El costo de rescatar a los bancos fue de un 35% del PIB y llevó la deuda pública al 86% del PIB. Estos son datos de los 80. A ver, el tema de los derechos humanos que violó Allende y que en plena Guerra Fría en toda América Latina, el conflicto entre la guerrilla castrista que Allende promovió y la legítima represión de las Fuerzas Armadas, y bueno, había violaciones a los derechos humanos como consecuencia del agresor, que eran los guerrilleros. Primer punto, escuchar a un trotskista hablando de economía me parece escuchar a un nazi hablar de derechos humanos. Me causa cierta, digamos, estupor. Vamos a dos datos objetivos, no que pasó en el 82 en plena crisis del petróleo, porque hay que ver el contexto. En el 73 Chile, y lo digo como argentino, era insignificante, con la soberbia que nos caracteriza. Era insignificante, tenía la misma envergadura que Haití. En el 90, y lo digo como argentino, Chile era un país envidiable que le golpeaba las puertas al primer mundo. Y fue tan exitoso el modelo de Pinochet, pero tan exitoso que se lo comparaba con Alemania y se hablaba del milagro chileno. Era una manga de burgueses, cuicos, revolucionarios de capuchino que mandaron a la gente a la moledera de carne mientras ellos se escapaban a Europa, y por supuesto que no a los países socialistas, sino que en lo posible a París. Entonces son una manga de hipócritas y cobardes. Más encima dejaron solo a Allende. No, lo que tú quieres en el momento más importante arrancaron como la rata. Entonces, la verdad es que yo le voy a decir una cosa a usted. Si usted quiere jugar a la revolución, maravilloso. Pero hay que entender una cosa. La revolución es una forma de guerra, y en las guerras se violan los derechos humanos. No empiecen guerras porque se violan los derechos humanos. Cuando usted decide, y usted es trotskista, o conoce usted una guerra donde no hay violación de derechos humanos, yo no la conozco. Entonces, cuando se declara la guerra de clases, cuando se declara la lucha de clases, cuando se empieza a armar guerrillas, cuando se empieza a utilizar la violencia, por el amor de Dios, ¿qué va a suceder? Se violan derechos humanos. ¿Y hasta cuándo no asumen que hay una acción y una reacción? Exacto. Yo lo que estoy proponiendo, lo que propuse hace un par de minutos atrás, pero parece que usted está sordo, es que nosotros renunciemos de una vez por todas, aprendiendo de nuestra historia, renunciemos a la violencia para aclarar nuestros problemas políticos. ¿Cuál es el problema con eso? Vaya y combata, pero con voto. Dijo que no era marxista-leninista y no tenía un proyecto revolucionario. Es algo muy sencillo. Esto se puede analizar simplemente del siguiente modo. Pongan en YouTube Regis Debray, un delincuente que estuvo preso porque compartió los campamentos con el Che Guevara, Salvador Allende. Es un reportaje de 1 hora que Regis Debray le hace a Allende, donde Allende confiesa ser marxista-leninista y confiesa gobernar para arrastrar al país hacia la guerra civil y el proyecto revolucionario cubano. Lo dice Allende. Pero ¿cómo puede ser? La distorsión histórica es tan grande que lo que está a disposición de apretar un botón, muchos chilenos que se dicen politizados no lo conocen.